Señora presidenta, una de las peores tragedias que el Gobierno de Pedro Sánchez dejará como legado será la división entre españoles. España está hoy más dividida de lo que lo estuvo en 2018 cuando Sánchez llegó a la Moncloa, y lo estará todavía más cuando Sánchez pierda las elecciones y abandone la Moncloa, esperemos que más pronto que tarde. El nuevo Gobierno deberá enfrentarse a grandes retos, entre ellos los económicos y los institucionales. Pero el reto más grave será, sin ninguna duda, el de curar las profundas heridas que este Gobierno ha causado a nuestra convivencia. Y lo peor es que estas heridas no han sido fruto de la casualidad, han sido buscadas, han sido queridas. La discordia no es una consecuencia indeseada de la labor de este Gobierno, es su objetivo principal. Pedro Sánchez solo entiende la política como polarización, como enfrentamiento, como partición. Lo hizo con el Partido Socialista y lo está haciendo con España. Hacer política para Pedro Sánchez es hacer enemigos. Ante cualquier problema, su prioridad nunca va a ser encontrar una solución. Su prioridad va a ser señalar al enemigo al que culpar del problema. Con esto conseguirá mantener prietas las filas de sus afines y asegurarse así la mayoría necesaria para seguir gobernando. Por eso, entre un problema resuelto o un enemigo señalado, Sánchez elegirá siempre al enemigo. En la lógica perversa de Pedro Sánchez, sus enemigos son sus mejores aliados políticos. La negociación del Consejo General del Poder Judicial es el ejemplo paradigmático de esta lógica. El Gobierno nunca ha perdido la ocasión de sabotear un posible acuerdo para renovarlo. ¿Por qué? Porque le es mucho más valioso tener un enemigo al que atacar, en este caso el PP, que un problema resuelto. También lo hemos visto con la ley del sí es sí. Sánchez ha respaldado a su ministra de Igualdad en vez de cesarla. ¿Por qué? Porque toda excusa para atacar a los jueces debe ser aprovechada, aunque sea al amparo de una ley que permite que violadores salgan a la calle. Insisto, el objetivo es siempre buscar enemigos y no buscar soluciones. De esta manera, los problemas se acumulan y la convivencia en España se deteriora. Hasta tal punto es esto así que incluso una ley con la capacidad eminente para beneficiar y unir a los españoles, como es la Ley de Presupuestos, se ha convertido en manos de este Gobierno en un instrumento para agravar divisiones. Lo han hecho tanto con el fondo como con la forma de esta ley. En cuanto al fondo, el objetivo de los presupuestos no ha sido cuadrar ingresos y gastos, ha sido cuadrar delitos e impunidad. Se han unido así las cuentas del Estado a la supresión del delito de sedición del Código Penal. Esto no va a mejorar la convivencia en Cataluña, digan lo que digan ustedes. Muy al contrario, lo que va a hacer es asegurar que los que dijeron que lo volverían a hacer, lo vuelvan a hacer. ¿Cómo no lo van a hacer si les va a salir gratis hacerlo? También, tras intercambiar presupuestos por presos en años anteriores, ahora los intercambian por una reescritura de la memoria democrática. Designar a Bildu notario de nuestra transición supone convertir a los verdugos en albaceas de la memoria de sus víctimas. Por otro lado, en cuanto a la forma, la tramitación de los presupuestos ha sido un ejercicio de sectarismo y de intransigencia. Los han tramitado de forma exprés, acortando los plazos al mínimo e impidiendo que todos los grupos parlamentarios pudiesen mejorar estas cuentas. Un ejemplo palmario de ello es su veto a más de 1.000 enmiendas, 300 de ellas del PP. El Partido Popular ha presentado 2.300 enmiendas a los presupuestos. Estas enmiendas eran una invitación a mejorar el texto, una invitación a dialogar, una invitación a escucharnos mutuamente. El Gobierno nos ha tirado las 2.300 enmiendas a la cara. No solo no han aprobado ni una, es que al vetarnos 300 de entre ellas no ha querido ni siquiera que se consideren. Permítanme que a continuación les dé 3 ejemplos de enmiendas presentadas por el PP a la sección que nos ocupa, la de disposiciones finales y adicionales. Primero, la rebaja del IVA de la cesta básica de la compra. Esta rebaja beneficiaría a todos los españoles, pero incluso más a los que más lo necesitan, dado que la gente con rentas más bajas destina un mayor porcentaje de sus ingresos a comer. Segundo, el ajuste del impuesto de la renta a la inflación. Esta rebaja beneficiaría a todos los españoles, pero incluso más a la clase media, las más de 10 millones de familias con rentas de entre 15 y 60.000 euros.
Y tercero, los planes especiales de empleo en aquellas comunidades autónomas en las que la tasa de paro está por encima de la media nacional, porque permite reducir brechas entre españoles. Como ven, el PP ha presentado enmiendas pensando en el bienestar del conjunto de los españoles. Esto es considerado un insulto por el actual Gobierno, porque no le puede sacar beneficio político. Por ello, nuestras enmiendas han sido laminadas. Y voy terminando. Las familias españolas hoy son un 6% más pobres que en 2019. Somos el único país europeo que no ha recuperado su nivel de PIB previo a la pandemia. Y la deuda pública española acaba de superar el 1,5 billón de euros. Cada español carga sobre sus espaldas con una deuda de más de 30.000 euros que deberán pagar sus hijos y sus nietos. Es decir, los españoles hoy tenemos menos y debemos más que cuando Pedro Sánchez llegó al Gobierno. Pero, pese a todo, no es la única pobreza que nos dejará como herencia el Gobierno socialista. Nos dejará también la pobreza de la división, la pobreza de la discordia, la pobreza del enfrentamiento entre españoles. Su obsesión por buscar enemigos ha llevado a que esté señalada hoy no solo la derecha política, sino también los jueces, la historia, los medios de comunicación, las escuelas privadas y concertadas, los propietarios de viviendas, los cazadores, los ganaderos, los autónomos, las Fuerzas Armadas, los policías y guardias civiles, los turistas, las grandes empresas, la Comunidad de Madrid, el Banco de España y, lo peor de todo, la legalidad. Ustedes han convertido a la legalidad en el enemigo de la convivencia, cuando es precisamente su base y garantía. Esto es sencillamente inmoral. Cuando cambian la legalidad para favorecer a unos pocos poderosos, dinamitan la convivencia en Cataluña y, por lo tanto, en toda España. Porque nada hay más letal para la armonía social que pervertir la legalidad en beneficio directo de unos pocos privilegiados. Durante el tiempo que sigan en el poder se esforzarán por seguir aprovechando cualquier problema para generar enemigos en vez de encontrar soluciones. Pero en última instancia fracasarán, porque los españoles fundamentalmente quieren convivencia y un Gobierno que la promueva. Por eso, en cuanto tengan la oportunidad de hacerlo, los españoles les mandarán al basurero de la historia y sus años de división y enfrentamiento se convertirán en un mal recuerdo. Muchas gracias. Gracias, señor Manglano.